Aquí estamos. Muy bien, señores, empezamos una vida diferente. Yo camino con quien camina y listo. Pero vamos a tratar de estar con quien podamos estar y ya está. Son gajes del oficio, como dicen. Por eso digo, vamos adelante con quién. Vamos a buscar una sombra, vamos a sentarnos a charlar. Hermoso, hermoso. Mira, apenas se logra ver. Mira qué árboles están. Aquí estamos. Wow, qué historia tendrán estas placas. Grupo peregrino tratamos de que se entienda el tema de la Biblia. No todo es para todos, estoy de acuerdo. Pero cuando menos que se lleven las bases. Llevarse las bases es llevarse las bases de, por ejemplo, entender que aquí estamos en una aldea. Pero, ¿ustedes ven una aldea o ven ruinas? La pregunta es por 2,5 centavos. ¿Por qué son ruinas si no es una aldea? Que veo ruinas. Porque el tiempo pasó y no está habitada. Yo te diría, podría ser, pero Magdala vimos que el tiempo pasó y sí está habitada. ¿La han querido conservar? ¿La han querido conservar? Magdala han querido conservarla No. y esta no. No esta, me refiero a esta. Pero la pregunta es, ¿y por qué son ruinas? ¿Y por qué no es una ciudad igual que Magdala? Porque ya no vive gente. Pero ¿por qué no vive gente? Esa sería la pregunta. ¿Entienden la diferencia de lo que yo estoy queriendo hacer con ustedes? Estoy tratando un grupo no de dar la información y que digan, mira cuánto sabe el guía y terminó y le saco como 83 fotos y terminó el lugar. Para mí sería más fácil. Estoy tratando de hacer un esfuerzo para que ustedes puedan pensar, analizar y llevarse algo. Además de la foto. ¿Por qué Magdala fue ciudad y es ciudad? ¿Y por qué Cafarnaúm no es ciudad y son ruinas? Las dos estaban en la misma época, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí. Pero la pregunta es, acá son ruinas y allá es ciudad. Y es lo primero que cuando yo explico esto, aquellos que leyeron un poquito más la Biblia hacen así. Pero vamos a ver, ¿por qué son ruinas y por qué no es ciudad? Acá vivía un señor llamado Jesús durante unos 3 años. Se la pasó muy bien, se sintió en su ciudad. ¿Vieron que el cartelito decía la ciudad de Jesús? Sí. ¿Y por qué se siente tan bien? Porque se siente acogido, disfruta. Cuando llegó acá, si se acuerdan, ¿vieron que hay una construcción blanca allá atrás? Esto es una sinagoga, pero del siglo II. ¿Y Jesús de qué siglo es? Primero. Pero eso es del siglo II. En el siglo II se mejoraron las sinagogas del siglo I. ¿Cuál es la diferencia? Y vas a ver cómo yo termino las frases, van a empezar a tomar conciencia de la vida de Jesús, me refiero. ¿Cuál es la diferencia entre el siglo I y el siglo II? Y ya sabéis que a mí me gusta el humor y no me contesten un siglo. ¿Cuál es la diferencia entre el siglo I y el siglo II? Se ha expandido más el evangelio. Mm. No es el tema, eso es consecuencia. En el siglo I vivió el Señor. Sigue. Y en el siglo II es la historia. Sí, pero en el siglo I, después de algo, te voy a dar media ayuda, después de algo, cambió la historia. La resurrección. Esto en el cristianismo. Te doy otra ayuda. Después de la muerte. No, seguiríamos en cristianismo. Les estoy dando una ayuda en cristianismo.
¿Qué había si no es cristianismo? Judaísmo. Judaísmo. ¿Y qué había? ¿Y de qué religión era Jesús? Judaísmo. Entonces, ¿de qué hablamos ahora en la época de Jesús? ¿Por qué se habla de cristianismo? ¿Por qué se habla de cristianismo? Se habla de cristianismo después de Jesús. Correcto. Ahí está la diferencia. ¿Entendieron? Después de Jesús hablaremos de cristianismo. ¿Y antes de Jesús? De judaísmo. ¿De qué religión era Jesús? Oh, ok. O sea, dos etapas diferentes. Hay un Judaísmo, antes y después que le están llamando Cristo, y yo le estoy diciendo que hay un antes y después que es el cristianismo, que es el reconocimiento y el seguimiento a Jesús. Pero Jesús no dijo, somos ahora cristianos. ¿De qué religión eran? ¿Y los judíos qué adoraban? Adiós. A Dios. Adiós, ¿Y sí. había una casa de Dios? Sí. Sí. ¿Cómo se llamaba la casa de Dios? Es una- El templo de Jerusalén. Quiere decir que el templo de Jerusalén era lo más importante para los judíos. La casa de Dios. Si ustedes no entienden esto, jamás van a entender cristianismo. Jamás. Porque la casa de Dios era el lugar en el origen donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y era el lugar desde 1000 años antes de Jesús donde se hacía el sacrificio del Cordero. Y ustedes vienen como cristianos a hablar del Cordero de Dios, y si no entienden que 1000 años antes ya se hablaba del Cordero del sacrificio para Dios, entonces jamás van a entender cristianismo. Ujú. Makes sense. Cuando había templo, había Judaísmo. sacrificio del Sacrificio Cordero, del Cordero. había judaísmo, pero si ustedes recuerdan, en el año 70 fue destruido el templo. Si el templo es destruido, ya no hay el lugar donde peregrinar a Jerusalén. ¿Me siguen a seguir? Todos los judíos en las fiestas judías subían a Jerusalén y Jesús subía a Jerusalén. Pero ya no hay templo, y si ya no hay templo, ya no hay donde subir. Pero había sinagogas en todos lados para oración y reunión y todo lo demás. Pero si ya no hay templo, ¿qué habrá? Solamente las sinagogas. Y la sinagoga jamás sustituirá el templo, porque el templo era la En casa la de casa de Dios. Dios. Sí. No es la casa de verano de Dios la sinagoga. No. ¿Entiendes? Es un lugar simplemente para reunirse y para orar. Pero nada más. Pero ya no existe el templo. Así que la diferencia entre el siglo I y el siglo II, ¿cuál es? En el siglo I todos tenían sinagoga, pero todos soñaban con ir al templo. Después de la destrucción del templo, ya no hay para dónde soñar. Y ya quedará en sueño, y hasta el día de hoy se espera el Mesías, Se espera, pero ya no hay templo. por el templo que tiene. En la sinagoga. Ahora, Pero la sinagoga no sustituye al templo, porque en el templo que había, La presencia de casa Dios. de Dios, sacrificio del Cordero. En las sinagogas no. ¿Entendieron la diferencia? Como que se termina la etapa. Entonces las sinagogas que había en las distintas ciudades dicen, vamos a hacer las mayores, ya que no tenemos más el templo, por lo menos disfrutemos de unas casas más lindas para recordar a Dios, para venerar a Dios, para leer las Sagradas Escrituras. ¿Me siguieron? Esta es la diferencia. Entonces en el siglo II se mejoran sinagogas. ¿Entienden? Donde no hay sacrificio. Donde no hay sacrificio, había sinagogas, pero se les mejora, se las adapta, se las pone más lindas. Ya no puedo ir al templo y tengo el dolor. Por eso esa sinagoga es del siglo II y no del siglo I. Pero sabemos que donde haya una sinagoga en el siglo II, habría antes una sinagoga en el siglo I, en el mismo lugar. Cuando en el siglo IV se habla solamente de cristianismo y no hay más judaísmo para aquellos que son cristianos, y que había cristianos que decían, somos cristianos pero vamos a la sinagoga, somos cristianos pero circuncidamos, somos cristianos pero hacemos la fiesta. Entonces tú dices, ¿eres cristiano o eres judío? Y esa es una pelea muy grande que hay entre Pedro y Pablo, que están diciendo, yo necesito ser judío para ser cristiano. Y la respuesta, ¿cuál es? No. Antes sí, porque eran todos judíos. Ujú. Todos los que seguían a Jesús eran judíos. Pero después empezó a haber otros. Y si hay otros, ya no hay esta cuestión judía. Atención a ese detalle,
porque es la diferencia que hace la diferencia. En el siglo IV dijeron, no se habla más de judeo-cristianos, no se mezcla más la cosa. Destruyeron las sinagogas, hicieron iglesias. Algunas de ellas la hicieron en el mismo lugar donde estaba la sinagoga. Y ahora hay iglesia. Y ahora se habla de cristianismo y no se habla de mezcla ni de judaísmo. Pero volvamos al siglo I y Jesús vive por acá. Y ese Jesús que vive por acá se la pasa muy bien acá, disfruta del lugar. Dice en la Biblia que cuando llegó acá, la primera vez, le vinieron a decir de la sinagoga es un lugar de reunión, no de oración. Es un lugar de reunión que en los días de lectura se cierra la puerta principal y puerta cerrada significa es para orar y no para reunirse. Lugar de reunión, si tengo un problema político, ¿dónde lo resuelvo? En la sinagoga. Y si es social, en la sinagoga. Y si es administrativo, en la sinagoga. Y si es un juicio, en la sinagoga. Y si es un casamiento, en la sinagoga. Y si es lectura de Sagradas Escrituras, cierro la puerta principal. Lo digo para aquellos pastores y aquellos que conocen un poquito de la Biblia. Cerrar la puerta principal significa estamos en oración y no en reunión. Por lo tanto, abro comillas y ahí cae la ficha para algunos que conocen la Biblia. Entraré por la puerta estrecha. Entrar por la puerta estrecha cuando se dice en la Biblia es que el lugar estaba en oración y entraré con sumisión, entraré con devoción y no como que estoy entrando en lugar de reunión. Una vez que entran allí y se resuelve y se reza y todo lo que quieras. Pero la sinagoga está como lugar de reunión. En este lugar de reunión y después las iglesias es para venerar. Cuando estamos hablando de la época de Jesús, Jesús entró en la sinagoga, pero no estaba la puerta cerrada. Es decir, está entrando en reunión. Y si entró en reunión, encontró un hombre que estaba muy poseído y lo cura. Y después le dicen, hay una mujer que está enferma, con alta fiebre, que es la suegra de Simón Pedro. ¿Se acuerdan? Entonces Jesús va a ir a curar a la suegra de Simón Pedro y ya les dije la teoría, ¿no? Que algunos creen que por eso después lo negó a Jesús. Pero es una teoría nada más. Jesús está viviendo aquí donde hay entre 120 y 150 casas. Cada casa tiene entre 100 y 150 personas. En una casa. Pero no es vivir como vivimos en el siglo XXI. Porque en aquella época tienes el nivel inferior y el nivel superior de la casa. En el nivel inferior de la casa, y acabo con un mito, voy a acabar con mitos rápido. En el nivel inferior de la casa siempre está el grano, el alimento y los animales. Así que por favor acabamos con el chip diciendo desde aquí para adelante, nivel inferior de la casa es el establo. Así que